Gracias te damos, Jesús, por tu misericordia y tu amor. Y generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán. Dios les bendiga, amados hermanitos. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Santo, nos presentamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias, te damos la honra, la gloria, la alabanza. Y Señor, te rogamos nuevamente que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, que mis hermanitos tengan sabiduría, Señor. Y Padre, tu palabra sea recibida en nuestros corazones. Edifica, Señor, a mis hermanitos. Háblales, Padre, enseña en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. Hoy veremos Primera de Juan, capítulo 5, desde el verso 13. Hoy, hermanos amados, con la ayuda del Señor, se concluye esta primera carta de Juan. Y el título de esta transmisión es Pecado de muerte. Amén. Dice así la Escritura: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Todos nosotros, mis hermanitos, hemos abrazado ese nombre, hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, le creemos, le amamos. Él es el Señor Jesús, Él es nuestro Salvador. Ahora dice el verso 14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos amados, este verso es muy importante, muy hermoso, muy aclaratorio. Si alguna vez, mis hermanitos, alguno se ha preguntado por qué hay ciertas peticiones no respondidas de parte del Señor, muy bien, a lo largo del tiempo hemos aprendido, mis hermanitos, como dice la Escritura, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Eso está en Isaías. Y muchas veces, hermanitos, pedimos y el Señor hace más allá de lo que pensábamos, incluso de lo que queríamos, porque Él es maravilloso, Él es poderoso. También cuando analizamos el libro de Santiago, hermanitos, también mencionaba que pedís, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, conforme a vuestros deleites. Y ahí también es aclaratorio. Dice que hay peticiones que no se reciben porque uno pidió mal. Ahora tenemos, hermanitos, los dos lados. Si entramos al tema de la oración, también nuestro Señor Jesús nos dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Muy hermoso ese texto, es palabra de Dios, es verdad. También el Señor Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Una hermosa ley espiritual. Y hermanos amados, habló el Señor también a través de Pablo, que oremos sin cesar. Orad sin cesar, sin parar. También el Señor Jesús enseñó que velemos y oremos para no entrar en tentación. Y aquí todavía se amplía y se aclara más, mis hermanitos, qué clase de peticiones
el Señor sí responde. Y esto, hermanitos, de ninguna manera, o sea, decir que el Señor está obligado a respondernos. No, mis hermanos, Él es fiel, misericordioso, hermoso, lleno de amor, de paciencia para con nosotros. Y aún así, con humildad, le pedimos siempre en el nombre del Señor Jesús. Y como se aclaró en Santiago, que cuando se piden deleites del interior, o sea, de la carne, es cuando el Señor no responde. Y mis hermanitos amados, si usted a lo largo de su vida en Cristo alguna vez se frustró o alguna vez, hermanito, se enojó contra Dios mismo porque Dios no le respondió, oh, mis hermanitos, vuelva a Cristo, reconcíliese con Él, humíllese, porque Él es santo, Él es fiel y verdadero, y Él sabe por qué no le respondió. Ahora, la aclaración muy hermosa que dice aquí, verso 15, 14 y 15, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí dice, hermanitos, conforme a su voluntad. Mis hermanos amados, pues a lo largo del tiempo ha pasado todo esto. Y bueno, le menciono como siervo del Señor, en los casos que acuden a mí y sí manifiestan la necesidad o la petición, y muchas veces la pregunta es, ¿esto será voluntad de Dios? ¿Aquello será voluntad de Dios? Y es bueno cuando uno está dispuesto a obedecerle, a recibir su consejo, su palabra. Es hermosísimo. Sin embargo, hermanitos, también he tenido que intervenir aclarando, oh, esto que se pide no es voluntad de Dios, va en contra de la ley de Dios. Así que no se espera una respuesta. Pero si pedimos, dice aquí, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mis hermanitos, esto amplía algo muy necesario. Si pedimos conforme a su voluntad. Qué importante es conocer su voluntad. Mis hermanitos, si usted ha caminado en Cristo, se ha congregado, ha sido alimentado por la palabra de Dios, ha sido fiel asistente a sus cultos, donde el Señor a través de la palabra suya, la predicación nos habla, entonces, hermanitos, usted tiene conocimiento, tiene sabiduría también. Y en el conocimiento usted sabe qué pedir. Y también ya sabe qué no pedir. Porque usted aprendió la palabra, ha aprendido la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios. Y por ende, no pedirá algo que no le agrade, porque ya sabe. Ahora, claro que existen los casos, hermanitos, de dureza de corazón, cuando una persona no aprende y aún estando en la casa de Dios y aún asistiendo, no aprende. Dice la palabra de Dios en Mateo 13, en cuanto a la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. En la misma interpretación que el Señor Jesús le da a esa parábola del sembrador, dice que es cuando uno oye la palabra, pero no la entiende, y viene el enemigo y se roba la palabra, pues, que había sido sembrada. Oh, hermanitos, cuando uno ya no le penetra la palabra y ya no tiene oídos para oír, por eso aclara el Señor. Y lo veremos cuando también lleguemos a Apocalipsis, si es que seguimos en la tierra. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me refiero a esto, hermanitos, porque oír, aprender, saber la palabra del Señor a través de la búsqueda nos va a llevar a que pidamos
conforme a su voluntad. Por eso dice, hermanos amados, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero siempre y cuando sea conforme a su voluntad, hermanitos. ¿Usted aprendió la palabra? Pues lógicamente ya pedirá cosas conforme a su voluntad. Ahora, hermanos amados, dice verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así es, mis hermanitos. Si sabemos que acabamos de pedir conforme a su voluntad, tenemos esa certeza. Como se pidió conforme a su voluntad, se oró con fe, con confianza, y en el nombre de nuestro Señor Jesús, sí, hay confianza, hermanitos, de que vamos a recibir lo que hayamos pedido. Sí, porque es conforme a la voluntad de Dios. Le doy ciertos ejemplos y no da espacio, mis hermanitos, para aclarar por qué sí es voluntad de Dios o en qué pasaje viene de que sí es voluntad de Dios, pero pues usted lo puede discernir. Por ejemplo, pedir para que una persona se salve es correcto. Su hijo, su hija, su esposo, su papá, su mamá, su esposa, su vecino, su amigo, sí, se puede pedir. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice también, pedid por la paz de Jerusalén. Sí, hermanitos, hay que pedir por Jerusalén. Y hay muchas peticiones más que, como son bíblicas, esperamos, como son voluntad de Dios, que el Señor en su misericordia nos cumpla. Así que, hermanitos amados, aprenda mucho la Escritura y sabrá que sí se pide, que sí es lícito pedir y que no. Y el Señor es bueno, el Señor responde la oración. Ahora, mis hermanitos, va a pasar a un tema ligado y parece muy diferente, y lo vamos a ver. Dice ahora, verso 16, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Lleva la misma línea de la oración, hermanitos, pero ahora relacionado al hermano. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahora ahí aclara. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Mis hermanitos, sí, hay diferentes tipos de pecados, podríamos decir también modalidades de pecados, y existe el pecado de muerte. Bueno, la paga del pecado es muerte, claro que sí. Pero hablando de tipos de pecado, hay unos, mis hermanitos, que son de muerte. Solamente les voy a dar ejemplos de tipos de pecado, pero que no conllevan a muerte física. A eso se refiere, muerte física. Por ejemplo, hay un pecado que dice el Señor Jesús a través de Pablo, dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Que cualquier otro pecado queda fuera del cuerpo, pero el que fornica afecta, hermanitos, perjudica su cuerpo. Y bueno, de los efectos de pecados, no siempre es así, hay diferentes causas, muchísimas causas, pero normalmente tanto fornicación como adulterio conllevan el efecto en el cuerpo. ¿A qué me refiero? Al cáncer. Claro, no todos los cánceres son por esa vía, por esa causa, pero sí, hermanitos, el pecado de adulterio, de fornicación, contrae cáncer. Aunque sabemos que Dios es mayor y es sanador, pero lo podría llevar a la muerte. Ahora, cuando dice aquí que hay pecados de muerte, y da la instrucción que no es necesario que se pida.
que se pida por ese pecado. Hermanitos, ya vimos también en Santiago que si alguno está enfermo, llame a los ancianos, que oren por él, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. O sea, si alguien enfermo, cuando oran por él, resulta que está así porque ha pecado, pues el Señor le puede sanar, perdonar, sanar, y se levanta en el nombre del Señor. Y hermanitos, claro que sí, es posible. Pero si es el caso de que uno cometió pecado de muerte, hermanitos amados, tiene cierta dirección y también cierta gravedad. Dice entonces la palabra del Señor, verso 16, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Bueno, también le tengo que mencionar, hermanitos, que hay pecados que causan muerte espiritual, separación de Dios, claro que sí. Y la paga del pecado es la muerte, y uno de sus efectos es la separación de la presencia de Dios. Ahora, si hay pecados, hermanitos, todos tienen efectos, todos tienen reacciones, todos conllevan un daño y un pago. Sin embargo, lo que dice aquí es que hay otro tipo de pecados y no causan muerte física, porque lo que estamos viendo es muerte física. Hermanos amados, bueno, hay pecados que de tanto ser practicados sí le van a causar desde amargura hasta la muerte espiritual, y el espíritu triste seca los huesos. Bueno, se va el gozo entre espíritu triste y también lo puede matar a uno. Sin embargo, hay pecados, hermanitos, que sí conllevan muerte. Cuando hemos analizado en 1 Corintios capítulo 5, el caso, hermanitos, que se menciona allí, un caso horrendo. La iglesia de Corinto pasó por esto. En la primera carta a Corinto, el apóstol Pablo habló, y ampliamos esto en su debido momento, hermanitos, pero nuevamente le hago referencia de ese caso. Habla de un hombre que vivía en ese momento con su madrastra. Era pareja de su madrastra. Dice la escritura que tenía a la mujer de su padre, o sea, madrastra. No era mamá, madrastra, sí. Ahora decía el apóstol Pablo que lo entreguen a Satanás. Ya lo analizamos, equivale, expúlsenlo de la iglesia. Dice que se ha juzgado y que, pues, aunque se pierda la carne, pero en aquel día se salve su espíritu. Daba a entender que era muy posible que a la hora de expulsarlo, al salir del abrigo del Altísimo, protección del techo, cobertura espiritual de la iglesia, el diablo ya lo podía tomar y hasta matar. Pero con tal, o sea, aunque iba a haber destrucción de la carne, pero que un día en el juicio se salvara su espíritu. Vimos ese tema ampliamente, hermanos amados. ¿Y cómo es que se llevaba a cabo? Ahora, daba, y esto es una alusión solamente, de que sí, hasta podía morirse tal persona. Y el cuerpo iba a ser castigado, pero un día se esperaba que su espíritu se salvara a la hora del juicio. Hay un juicio para eso, mis hermanitos. Y dice en el libro de Apocalipsis, y los otros muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Y habla ya del juicio del gran trono blanco. Estos serán enjuiciados. Entonces, hermanitos, para mayor claridad, hay pecados que lo llevan a la muerte física. Y, pues, se da a entender, ya no hay, mis hermanitos, remedio. Si una persona comete pecado de muerte. Ahora, ya sabemos que el Señor Jesús vino a quitar nuestros pecados, claro que sí. Y hay vida eterna
en quien cree en Cristo Jesús y le ha recibido, se ha arrepentido de su maldad. Claro que sí. Sin embargo, entendemos espiritualmente que el que comete pecado de muerte, pues sí, mis hermanos, se va a morir físicamente. Y da la instrucción de que no es necesario orar por esa persona. Dice la palabra de Dios, verso 16, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. O sea, le sana y le levanta. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Oh, mis hermanitos, cuando alguien ha cometido pecado de muerte, dice la Escritura que no es necesario entonces pedir. Y hermanitos amados, pues pedimos, Señor, salva a mi hermano, sánalo, levántalo, recupéralo. Pero aquí dice, en esos pecados de muerte, como diciendo, ya no hay nada que hacer. Ni la oración lo va a levantar, porque cometió un pecado de muerte. Y hay más en la lista, mis hermanitos amados. Pecado de muerte física, blasfemia, por ejemplo. Hay perdón, hermanitos. Se puede salvar, pero podría morirse. Vemos el caso de el libro de los Hechos de Ananías y Zafira. ¿Se acuerda usted? No hubo remedio para ellos. Murieron. Murió primero el esposo, luego como a la hora murió la esposa y cometieron un pecado de muerte. ¿Cuál? Mentirle al Espíritu Santo. Lo que Dios quiere, mis hermanitos, es que cuando nos acerquemos con sinceridad, no ocultando, no mintiéndole a Dios, porque Dios ni puede ser engañado, ni puede ser burlado. Usted se acerca, como está escrito en Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, si usted ha pecado, mis hermanitos, acérquese al Señor, séale sincero, confiésele su maldad desde su origen, sin justificarse para nada, autodefenderse. No, mis hermanitos. Y el Señor es fiel. Ya vimos aquí mismo en Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo. Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Claro que sí. Pero sí, mis hermanos, el que comete pecado de muerte, pues no, la oración no lo va a librar. Aunque toda la iglesia se metiera en ayuno y oración, no se salva la persona, hermanitos, sí muere. Entre esos casos entonces está el mentirle al Espíritu Santo. Blasfemar también, hermanitos, es muy riesgoso, terriblemente peligroso. Blasfemar contra Dios, enojarse contra Dios y decirle cosas adversas o hasta aborrecerle. Mis hermanos, es grave. También, hermanitos, un derivado es la fornicación, que si le da cáncer, claro, el Señor al perdonar puede sanar, pero también si no se arrepiente, es un pecado que le puede causar hasta la muerte física si no se arrepiente. Por eso, como dice en Isaías, venid y estemos a cuentas. O sea, pídale perdón a Dios. Ahora, hermanitos, dice la última parte del 16, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Si hay pecados que no lo van a matar a uno, mis hermanitos, y no con eso decimos que no sean malos o no sean graves, pero no son causales de muerte, muerte física. Hay muchos, mis hermanitos. Ahora, dice la palabra de Dios, versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora, verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado.
Bueno, hermanitos, aquí le leo. Dice, no practica el pecado. Ya se ha mencionado tipos de pecados: voluntarios, involuntarios, por maldad, por debilidad. Y mis hermanos amados, pues sí, aquí está escrito acerca de esa vida pecaminosa. Ya cuando somos hijos de Dios, dice aquí, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, nació del agua, del Espíritu y nació de Dios, no practica el pecado. O sea, no lo hace adrede, intencionalmente, y hermanitos amados, no por maldad, sino, como ya vimos muchas veces el caso de Pedro, por debilidad. Velad y orad para que no entréis en tentación. Fue por debilidad, no tenía intenciones de dejar al Señor Jesús, de negarlo. No había intenciones ni planes al respecto, pero sucedió por debilidad. Entonces, mis hermanitos, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no vive para pecar, hermanitos. Y si alguna vez así sucediera por debilidad, pues que venga Cristo, y Él es fiel y justo. Y dice, hermanitos, pues todo aquel que es engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Es verdad, Dios lo guarda, el maligno no lo toca. O sea, mayor es el Señor. Y también dice la Escritura que Dios no nos da más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación da la salida. Así de fiel es el Señor. Entonces, mis hermanitos, no nacimos de nuevo para pecar, no. Ya somos nuevas criaturas. Y si hay debilidades, clame al Señor. Y si ya sucedió algo, pídale perdón a Dios. Él es fiel. Dice en el Antiguo Testamento que es amplio en perdonar. Y dijo también el Señor, yo soy quien borra tus rebeliones por amor de mí mismo. El perdón de Dios es amplio, hermanitos. En el Antiguo Testamento no había sangre de Cristo todavía, pero en el Nuevo ya la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Ahora dice, hermanitos, verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sí, el sistema mundano, sí. 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, el Señor Jesús. Dice, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el verdadero, no hay religiones, hermanitos, solamente el verdadero, el Señor Jesús. Crea en Él, ámelo, confíe en Él siempre. Y luego dice, hermanitos amados, verso 21 y último de este pasaje, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guárdese de los ídolos. Algunos hermanitos podría entender, de lo sacrificado a los ídolos, pero el apóstol Pablo toca ese tema ampliamente. Sin embargo, ¿cómo se le puede decir a un judío o a un cristiano o a un judío cristiano que se guarde de los ídolos? Si los judíos nunca, ya bien establecidos, no adoran ídolos, y menos cuando tienen al Señor Jesucristo. Hermanitos, muchos de nosotros los gentiles, no judíos, antes adoraban ídolos, muchos. Y pues lo que le llaman santitos y todo ello, hermanos amados, pero a estas alturas, si usamos el entendimiento espiritual, es para nosotros. O sea, usted no se postra ante una imagen, dibujo, estatua, claro que no. Pero cuando dice, guardaos de los ídolos, amén. Hermanitos, sin salirme de tema, le voy a dar ejemplo por qué se enlazan ciertos mandamientos, aunque parecen muy diferentes, pero están enlazados, porque la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Por ejemplo, cuando dice el Señor desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es,
y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. ¿Por qué, hermanitos, amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo? En ese orden, primero Dios, luego el prójimo. Ese mandamiento nos libra de la idolatría. Idolatría, hermanitos amados, no solamente es inclinarse a una imagen, una estatua. No, idolatría es usar el corazón para darle amor, devoción, fe, lágrimas a algo, aunque no sea pues uno llamado de esos santitos o santos. Idolatría es, hermanitos, elevar algo o alguien en su corazón, atesorarlo, amarlo, incluso más que a Dios. Ha hecho de una persona, tal vez viva, o tal vez de un objeto, le ha hecho, hermanitos, pues algo admirable, sublime, lo ha valorado tanto, sobrevalorado, y ahora ya no es a Dios a quien ama en primer lugar, hermanitos, sino algo o alguien. Y a eso el Señor le llama ídolo. Te has hecho de un ídolo. Ahora, mis hermanitos, claro que está la parte preventiva cuando dice en Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre. Uno diría, ¿qué relación tiene eso con esto de los ídolos? Bueno, mis hermanitos, yo tengo ciertas vivencias, mis hermanitos, y sí, también como una balanza, el peso y el contrapeso. Hay personas que por un lado me aborrecen y estoy consciente que no les he hecho nada, pero es por causa de Cristo. Y hermanitos amados, pero del otro lado de la balanza, yo no permito, mis hermanos, que se me sobrevalore. Sí, me agrada el amor que se me llegue a tener, el amor de mis hermanos en Cristo Jesús. ¿A quién no le va a agradar que lo amen a uno? Si hay, nos amamos en el amor de Cristo. Si hay, aunque tal vez no muchos, pero si hay quien nos ama. Pero eso es bueno y está escrito que nos amemos unos a otros, claro que sí. Pero no permito, mis hermanitos, no doy lugar para que se me sobrevalore o admire, o hermanos amados, pongan sus ojos en mí. Bueno, con eso, hermanitos, amplío más. No quisiera, sí estoy obligado, porque la palabra de Dios dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni una luz se pone debajo de un almud o vasija, sino arriba para que alumbre toda la casa. Yo sé que me ven, yo sé que me observan, y hermanitos amados, yo sé que el Señor me ve. Sin embargo, no voy a causar que me amen excesivamente o me admiren excesivamente. Y hermanitos, esto causa muchas cosas. Yo tengo una convicción y un mover al respecto. Si la gente empieza a poner su mirada en mí, me quito. Yo no quiero que pongan su vista en mí. Eso dice la palabra de Dios en el caso de Moisés, que Moisés se ponía un velo, un trapo en su rostro, cubriendo el rostro, porque cuando descendía del monte de haber estado con el Señor, brillaba su rostro. Y él se ponía un trapo para que no pongan la mirada, dice la Escritura, en aquello que un día ya no va a estar, en aquello que va a perecer. O sea, si la gente lo veía resplandecer su rostro de Moisés, lo iban a admirar, lo iban a idolatrar, y también fue una de las causas por las cuales el Señor
sepultó y escondió el cuerpo de Moisés. Nadie pudo encontrar sus restos, porque eran capaces de adorar hasta sus huesos, hermanitos. Así de idólatra era Israel. Entonces, hermanitos, en mi caso, pues ya empiezan las preguntas y bueno, yo le llamo hasta entrevistas. Algo bueno pasó, Dios hizo algo hermoso, Dios obró, Dios sanó, Dios levantó. Yo me quito, hermanitos amados, me quito. Algunos dirán, oh, no tiene sensibilidad y afecto por la gente, no los ama. No, sí los amo, pero sé de qué son capaces. Al Señor Jesús le pasó, mis hermanitos. Él es el Santo Hijo de Dios, pero no era el momento. Dice la palabra que cuando Él repartió y multiplicó panes para 5,000, despuesito, hermanitos, muy inmediato, pues, vinieron para apoderarse de Él y hacerlo rey. O hermanitos amados, pues sí, ponerlo para ser rey. Oh, mis hermanitos, y Él se fue de entre ellos. Una admiración había crecido momentánea. Y Él es el Hijo de Dios. No hay error, hermanitos, en adorarlo. Claro que no, porque Él es Dios, Dios Hijo. Claro que sí. Sin embargo, no había llegado la hora de ser glorificado. Tenía que ser glorificado a través de la humillación de la muerte por nuestros pecados. Pero pusieron su mirada en Él muchos para hacerlo rey. Y esto iba a ser, hermanitos, muy contraproducente. Él se fue de en medio de ellos. Entonces, hermanitos, sí, hombres corren el riesgo de valorar, y como dice en el libro de Lucas, lo que los hombres tienen por sublime para Dios es abominación. Y claro que toca el tema de las riquezas, la avaricia, todo ello. Entonces, hermanitos, si el hombre, si no tiene cuidado, puede hacerse de ídolos. ¿Ha escuchado usted ese tema tal vez en las redes sociales, prédicas, enseñanzas? Y lo dicen de esta manera, que no ponga en pedestales a ciertos hermanos cristianos o siervos de Dios cristianos, que no los ponga en pedestales como cantantes cristianos o grandes predicadores, que los eleve. No los vaya a hacer sus ídolos. Usted dirá, ya no tengo estatuas ni dibujos de cosas ni de santos. Pero si admira a una persona que es como usted, simplemente es famosa y algo tiene para ser admirado, no lo haga, no lo adore, no, hermanitos, lo idolatre, no lo admire. No, hermanitos, los hombres son hombres, pero Dios es Dios. Adore solamente a Dios, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, hermanitos, están los dos extremos. O se odia mucho a los siervos de Dios, o se les podría amar en exceso. Por eso Dios reguló con su palabra sabia y perfecta, diciendo, y amarás a tu prójimo. Oh, hermanitos, y aclara perfectamente cómo a ti mismo, no más que a ti. ¿Lo amas más que a ti o más que a Dios? Ya hiciste de tu hermano un ídolo. Yo escuchaba, hermanitos, hace muchos años, hablaba un joven que tenía, como todos, necesidades, hasta económicas, financieras, y otro joven, pero más maduro, le dio trabajo a ese joven, un buen trabajo, y sí, lo contrató pues, y le dio trabajo. Y ahora este joven, el ayudado, el bendecido con ese trabajo, empezó, hermanitos, a hablar, pues, vamos a decirlo así, desviadamente. Su corazón se desvió, se perdió. Y claro, no era nacido de nuevo, no era nueva criatura, no era cristiano, pues. ¿Y sabe qué decía? Oh, tal, y nombraba al que le había dado trabajo. Si no fuera por él, yo no comería. Oh, él me echó la mano. Gracias a él, tengo trabajo.
Gracias a Él estoy bien. Y lo admiraba y lo halagaba. Idolatría pura. Nosotros amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y hasta el enemigo lo amaremos también, los enemigos. Pero elevar a un hombre al grado de decir gracias a Él, no, hermanitos, la gloria y la honra es para Dios. Ni siquiera para un siervo de Dios, sino para Dios sea toda la honra, toda la gloria. Y eso mismo, mis hermanitos, rápidamente le menciono el caso de Herodes. En el libro de los Hechos se menciona que había un pueblo que era abastecido por Herodes. Y hermanos amados, ese pueblo arengó a Herodes. Se reunieron en un lugar, hermanitos, público muy grande, algo así como un estadio, y empezaron a halagarlo, lo arengaron, lo adoraban casi. Y cuando él habló su discurso, ellos vinieron, claro, por necesidad, por interés de que él siguiera abasteciendo su territorio, con bienes, con víveres, todo ello. Le hablaron, y él habló, se hizo un discurso, y ¿sabe cómo empezó a hablar la gente? Empezaron a decir, oh, esta es voz de Dios y no de un hombre. Oh, hermanitos, lo tomaron como un Dios. En ese momento, hermanitos, dice la palabra que el Señor lo hirió, cayó muerto e inmediatamente comido por gusanos, porque no le dio gloria a Dios. Y la gente clamaba y gritaba en multitudes, voz de Dios y no de un hombre, que equivale, este que ha hablado es un Dios, no es un hombre, es un Dios. Oh, hermanitos, cayó muerto y comido por gusanos. Esto porque dice la palabra, hijitos, guardaos de los ídolos. No sean idólatras. Nunca dé el valor a una persona, hermanitos, más de lo que se debe. Ámela como usted mismo, guárdese de los ídolos. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, por mis hermanitos que la recibieron. Señor, a ti solamente te adoramos y te servimos y amamos a nuestros prójimos. Muchas gracias, Padre. Esta palabra quede en el corazón de mis hermanitos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes. Les esperamos, hermanitos, en el servicio de hoy, en la noche. Amén.